Reciban un cordial saludo de mi parte, mi nombre es Luisa Castellanos y junto con mi compañera Lady Rojas vamos a presentar el noticiero de hoy, en donde se verán reflejadas noticias del estado actual que describe el informe final para el Estado colombiano y las víctimas frente a los derechos humanos. La primera noticia de hoy es el caso del colectivo de falsos positivos de las madres de Soacha y Bogotá. Este caso es un ejemplo claro de la violencia y de la impunidad que caracterizan al conflicto armado en Colombia. En el 2008 se descubrió que un grupo de jóvenes en Soacha habían sido reclutados por el Ejército Nacional y posteriormente asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate. Estos hechos fueron conocidos como falsos positivos y se estima que más de 6.400 personas fueron víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales entre el año del 2002 y el 2008. Las madres de las víctimas agrupadas a este colectivo han sido las principales defensoras de la verdad y la justicia en este caso. A pesar de las dificultades y de los obstáculos que han enfrentado, han logrado que se investiguen y que se condenen a algunos de los responsables de estos crímenes. Sin embargo, la lucha por la justicia y la verdad siguen siendo un gran desafío para estas madres, que buscan que se esclarezcan los hechos y se haga justicia para sus hijos. El caso de las madres de los falsos positivos de Soacha y Bogotá es un ejemplo de la resiliencia y la determinación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. A pesar del dolor y el sufrimiento que han experimentado, estas mujeres han logrado convertirse en un símbolo de la lucha por la justicia y la verdad en Colombia. Su caso ha sido ampliamente documentado y han generado un gran impacto en la opinión pública y política de Colombia. La Comisión de la Verdad reconoció la importancia del caso de las madres de falsos positivos de Soacha y Bogotá en su informe final, destacando la necesidad de esclarecer los hechos y de hacer justicia para las víctimas en este tipo de crímenes. El caso sigue siendo un recordatorio para la importancia de la verdad, justicia y la reparación para las víctimas de violencia en Colombia. Ahora el segundo caso de hoy se titula Violencia sexual como arma de guerra. La violencia sexual ha afectado principalmente a mujeres y niñas, aunque también se han reportado casos de violencia sexual hacia hombres y niños. Los actos de violencia sexual han incluido violaciones, abusos sexuales, prostitución forzada y esclavitud sexual. Estos actos han sido cometidos en diferentes contextos, incluyendo en el marco de masacres, desplazamientos forzados y secuestros. La violencia sexual como arma de guerra ha tenido un impacto devastador en las víctimas y sus familias. Muchas de las víctimas han sufrido daños físicos y psicológicos graves y han sido estigmatizadas y rechazadas por sus comunidades. La violencia sexual también ha sido utilizada para destruir la identidad y la dignidad de las víctimas y para ejercer control de sus cuerpos y sus vidas. La Comisión de la Verdad ha reconocido la responsabilidad de los grupos armados ilegales en la comisión de los actos de violencia sexual y ha destacado la necesidad de que se haga justicia y se brinde reparación a las víctimas. En particular, la comisión ha destacado el conocimiento de la responsabilidad por parte de los ex integrantes de las FARC por violencia sexual contra la población civil y dentro de las filas. Este reconocimiento es un paso importante hacia la verdad y la justicia y puede contribuir hacia la reparación y la sanación de sus víctimas. Es importante destacar que la violencia sexual como arma de guerra es un problema estructural que requiere una respuesta integral y sostenida. Es necesario que se incrementen políticas y programas que brinden apoyo y protección a las víctimas y que se haga justicia y se haga reparación a aquellas que han sido afectadas por estos actos. Además, es importante que se aborden las causas profundas de la violencia sexual en el conflicto armado, incluyendo la discriminación y la violencia de género. El tercer caso de hoy se titula Masacres y homicidios selectivos. Las masacres y homicidios selectivos han sido una práctica muy común en el conflicto armado de Colombia, cometidos por grupos armados ilegales y en algunos casos por miembros de la fuerza pública. Estos actos de violencia han tenido un impacto devastador en las comunidades y en las familias afectadas y han generado un clima de miedo y terror en las regiones donde se han producido. Las masacres han sido cometidas en diferentes contextos, incluyendo en el marco de operaciones militares, en represalias por las acciones de los grupos armados ilegales o forma como de ejercer control y dominación a la población civil. En muchos casos, las víctimas han sido seleccionadas por su pertenencia a una comunidad o un grupo específico o su supuesta relación con algún grupo armado ilegal. Los homicidios selectivos, por su parte, han sido cometidos contra personas específicas, incluyendo líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, sindicalistas y políticos. Estos actos han sido utilizados para silenciar voces de críticas y para ejercer control sobre la sociedad civil. La Comisión de la Verdad ha documentado varios casos de masacres y homicidios selectivos cometidos durante el conflicto armado en Colombia y ha destacado la necesidad de que se haga justicia. El impacto de estas masacres y homicidios selectivos en las
comunidades y las familias afectadas ha sido muy profundo y duradero. Muchas personas han sido desplazadas de sus hogares y han perdido a sus seres queridos, y las comunidades han sido afectadas por la violencia y el miedo. Buenas tardes, mi nombre es Lady Alejandra Rojas Rodríguez y el día de hoy abordaremos dos casos importantes. El primero tendrá como título La herida abierta del territorio, informe de la verdad, revela impacto desproporcionado del conflicto en pueblos étnicos y clama por la restitución en Colombia. Suacha, Cundinamarca, 21 de julio del 2025, el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEP, una hoja de ruta crucial para entender el conflicto armado colombiano, ha puesto en el centro del debate nacional y local la profunda afectación sufrida por los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sus hallazgos contenidos en un volumen específico sobre pueblos étnicos desmascara la violencia diferencial y sistemática de la cual fueron víctimas estas comunidades, de aquí resaltando el despojo territorial como una de las principales armas de guerra. Según el detallado informe de la CEP, las comunidades étnicas de Colombia fueron blanco de todos actores armados, guerrillas, paramilitares y en ocasiones agentes estatales, quienes perpetraron homicidios, masacres, desplazamientos forzados masivos, confinamientos y reclutamiento forzado. Sin embargo, la Comisión enfatiza que la estrategia central fue el despojo y abandono forzado de sus territorios ancestrales, no solo como un resultado colateral de la guerra, sino como una táctica deliberada. Acá citando, la violencia contra esta comunidad no fue incidental, señala el informe, obedeció a una lógica de desarticulación de sus formas de vida, cosmovisiones y control territorial. Los hallazgos revelan cómo la riqueza natural de sus tierras fueron un factor determinante en la intensificación del conflicto, convirtiendo estos territorios en condiciones botines para la minería ilegal, los cultivos ilícitos y la expansión de megaproyectos. Un racismo y una exclusión histórica, de aquí las implicaciones urgentes para el Estado colombiano. El informe interpela directamente al Estado colombiano, instantándolo a un reconocimiento profundo de las responsabilidades institucional, no solo para la violencia directa, sino también para las omisiones y la discriminación estructural que permitió esas atrocidades. Las implicaciones son claras y demandan acciones inmediatas. De aquí partiremos en el reconocimiento del racismo estructural. El Estado debe asumir que la violencia contra los pueblos étnicos se enmarcó en un contexto de racismo y exclusión histórica y actuar en consecuencia para desmantelar estas barreras sistemáticas. Segundo, la protección y redistribución territorial efectiva. Es un deber ineludible proteger la integridad territorial de estas comunidades, garantizar la restitución efectiva de las tierras despojadas y fortalecer los procesos de consulta previa, libre e informada para cualquier proyecto que afecte sus territorios. Tercero, garantía de autonomía y pervivencia cultural. Se exhorta al Estado a salvaguardar la autonomía de los pueblos étnicos, ya sea sus sistemas de gobierno propio, su cultura, lenguas y conocimientos ancestrales que fueron gravemente socavados por la guerra. Como último, cuarto, justicia transicional con un enfoque étnico. Las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, JEP, UPET, Unidad para las Víctimas, deben operar con un enfoque diferencial que comprenda y respete las particularidades de sus conmovisiones en la búsqueda de una justicia y reparación. De aquí se habla del clamor de las víctimas, la verdad, territorio y no repetición. Para las comunidades indígenas y afrodescendientes, el informe final es un acto de profunda significación, valida como sus relatos de sufrimiento y a la vez exhala su inquebrantable resistencia. Acá
el derecho a la verdad histórica y cultural. El informe les otorga un relato oficial que reconoce la especificación de las violencias sufridas y la afectación de sus proyectos de vida colectivos. También el derecho al territorio y a la autonomía. Se refuerza su reclamo histórico por la protección de sus territorios, considerándolos vitales para la pervivencia cultural y física. Aquí se subraya que la restitución de una forma fundamental de reparación. Garantías de no repetición diferencial. Las víctimas demandan garantías específicas que aborden las causas estructurales de la violencia en sus territorios, como la presencia de economías ilegales y la debilidad institucional. También el reconocimiento de resiliencia. El informe celebra su capacidad de perseverar sus culturas y de seguir luchando por los derechos a pesar de la adversidad, consolidándolos como un ejemplo de dignidad y persistencia para toda la nación. Desde Suacha, un municipio que ha sido receptor de miles de personas desplazadas por el conflicto armado, muchas de ellas provenientes de comunidades étnicas, la relevancia de estos hallazgos resuenan con fuerza. La integración y el reconocimiento de estas poblaciones en el ámbito urbano y en el apoyo de sus proyectos de reparación y no repetición se convierten en un desafío y una oportunidad para la construcción de una paz territorial y más justa y equivalente. El informe final de la CEP no es un punto final, sino como un punto de partida. Es un llamado urgente a la sociedad colombiana y a sus instituciones a asumir la verdad, garantizar las justicias y trabajar incansable. En este segundo caso abordaremos el informe final, la niñez y la adolescencia. En esta serie especial sobre los impactantes hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad, hoy ponemos la mira en la infancia, en aquellos a quienes el conflicto colombiano les arrebató su derecho a ser niños, la niñez y adolescencia víctima de una guerra, un capítulo que desnuda el horror y la vulnerabilidad de los más pequeños frente a la barbaridad. El informe final de la CEP dedica un aparato desgarrador a documentar cómo la niñez y la adolescencia fueron víctimas directas y a menudo objetivos estratégicos en el conflicto armado, y no solo padeciendo el desplazamiento o la pérdida de sus familiares, sino que fueron blanco de múltiples violencias de derecho humano para todos los actores armados, grupos guerrilleros, paramilitares y en algunas ocasiones incluso agentes estatales. La Comisión subraya que el reclutamiento y la utilización forzada de niños, niñas y adolescentes fue una de las prácticas más crueles. Fueron obligados a combatir, a servir como informantes, como cocineros o incluso como parejas de combatientes. Se les robó su educación, su identidad, su inocencia y se les impusieron roles que nunca debieron asumir, pero la violencia contra ellos también incluyó homicidios, desapariciones forzadas, la siembra de minas antipersonas en sus caminos y el trauma de vivir en medio de una guerra. Este informe detalla cómo la violencia impactó su desarrollo físico y psicológico, cómo afectó sus lazos familiares y comunitarios y también cómo interrumpió su acceso a la educación y a la salud. Miles de niños fueron testigos de atrocidades, quedando con cicatrices invisibles que los marcaron de por vida. Primero, el reconocimiento explícito y rotundo de la niñez como víctima prioritaria y como una afectación diferenciada, asumiendo la responsabilidad por la inacción y la incapacidad de protegerles. Segundo, el deber de garantizar la no repetición del reclutamiento y la utilización forzada como políticas integrales de prevención y desvinculación. También tercero, asegurar la restitución integral de sus derechos, brindando atención psicosocial especializada, también acceso a la educación, salud y entornos seguros para su desarrollo. Cuarto, la implementar una justa restauración que ponga en el centro los derechos de los niños y adolescentes, facilitando su reintegración y designificación. Y como quinto punto,
construir una memoria colectiva que visibilice su sufrimiento y su resiliencia y que prevenga que estas atrocidades no se repitan. Para los niños y niñas y adolescentes víctimas y para los millones de colombianos que los aman, el informe final es un clamor por sus derechos a la verdad, a la justicia y a una vida digna. Exigen conocer la verdad sobre su reclutamiento, sobre la desaparición de sus seres queridos o sobre la violencia que sufrieron. Piden una justicia que les repare el daño y que les permita construir un futuro y sobre todo demandan garantías de no repetición que aseguren que ningún otro niño o niña de Colombia vuelva a ser arrebatado de su infancia para alimentar una guerra. Su resiliencia es un faro de esperanza, pero su sufrimiento es una herida que la sociedad colombiana debe sanar. Desde Soacha hemos recibido a miles de familias desplazadas, muchas de ellas con niños que cargan el peso de la guerra en sus hombros. Este informe nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva. Es un llamado a proteger la inocencia, a garantizar que el conflicto jamás vuelva a robarle la infancia a nuestros niños. El informe final de la Comisión de la Verdad es una herida abierta, pero también una semilla de esperanza. Nos confronta como la crueldad, pero nos impulsa a construir un futuro donde la paz es el único legado que dejemos para nuestras generaciones. Muchas gracias.